Dios en esta noche. ¿Qué es lo que yo soy y cómo soy delante de Dios antes de aceptar a Cristo en mi corazón? ¿Cómo es que Dios nos ve antes de Cristo? Vamos entonces a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Y dónde vamos nosotros a abrir la Biblia para estudiar este tema tan importante? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo número 9 del Evangelio de Juan. Capítulo número 9 del Evangelio de Juan. En este capítulo, mis queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos enseñanzas extraordinarias que nos van a ayudar a comprender la infinita bondad de Dios en Cristo para con nosotros. Vamos a mirar lo que nos dice la Escritura entonces en Juan capítulo número 9, versículo número 1. Dice la Escritura de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vamos a hacer una pausa y vamos a analizar algunas cosas en relación con este texto. Cuando un hombre o una mujer va a la universidad para formarse como un médico, una de las materias o cursos que debe tomar durante su carrera universitaria se llama semiología. ¿Qué cosa es eso? Semiología es la disciplina que estudia las señales o síntomas que el cuerpo humano emite para identificar la enfermedad que está detrás de las señales o de los síntomas. La palabra semiología proviene de una palabra griega que significa señal. La palabra en griego es semeio. Su plural es semeia. ¿Y por qué yo les estoy enseñando esto? Muy sencillo. Porque en el Evangelio de Juan, los milagros de Jesús son semeia. ¿Qué quiere decir eso? Son señales. ¿Para qué? ¿Señales de qué? En el Evangelio de Juan, los milagros que Cristo realiza sirven como señales para que nosotros podamos interpretar a través de las señales visibles que Jesús realizaba la obra invisible que Él anhela realizar en el corazón. De manera que sus milagros son señales que requieren interpretación, que nos enseñan y revelan la identidad del Hijo que está detrás de las señales. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan anhelaba que las personas vieran las señales y las interpretaran para entender que Él era el Hijo de Dios. Por eso cuando alguien veía las señales, pero no las interpretaba, Jesús decía cosas como esta: visteis las señales, comisteis el pan, pero no entendiste. No me buscáis porque visteis, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Recuerdan? Juan capítulo número 6. Entonces, el ideal y el plan de Cristo es que a través de las señales visibles que Él hacía, nosotros podamos entender el plan de Él para el corazón humano. En Juan capítulo número 9, nosotros tenemos la penúltima de las señales de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la última y más tremenda señal antes de la cruz? Es la resurrección de Lázaro. Aquí en Juan 9 tenemos la penúltima. Antes de resucitar a Lázaro, Él quiere dar una lección y para ello toma a un hombre que había nacido ciego. Y esto es muy importante, porque en el mismo capítulo se va a decir
que desde el principio del mundo no se había oído que un hombre le diera la vista a uno que había nacido ciego. Así que es un milagro bien importante en el Evangelio de Juan. ¿Qué significa este milagro? Vamos a comenzar tratando de identificar qué representa o qué significa ese hombre que nació ciego. Al decir qué significa ese hombre ciego de nacimiento, no estamos diciendo que el ciego no fuese una persona real, de verdad, histórica, no. Pero la historia de ese milagro representa un mensaje profundo. La pregunta es, ¿qué representa o qué significa el ciego de nacimiento? Permítanme abrir las Biblias nuevamente y acompáñenme por favor a Juan capítulo número 1 para descubrir qué cosa significa el ciego de nacimiento. ¿Qué representa este milagro? Si nosotros vamos a Juan capítulo número 1, versículo número 4, que fue uno de los textos que estudiamos el día de ayer, leemos lo siguiente. Hablando acerca de la palabra que era desde el principio, palabra que es identificada con Jesucristo en el versículo número 14 como la palabra encarnada para que viéramos su gloria. El versículo 4 dice así, escuchen bien: en ella, es decir, en la palabra estaba la vida, y la vida era ¿qué cosa? La luz de los hombres. Ahora mira lo que dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oh, antes de que resplandezca la luz en medio de los hombres, ¿qué cosa hay en medio del mundo? En medio de los hombres, ¿qué hay? Tinieblas. ¿Y qué cosas son tinieblas? Oscuridad. Y ahora escucha esto. Versículo número 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Quiere decir que antes de que Cristo iluminara el mundo con su luz, ¿cómo eran los hombres antes de Cristo? Ciegos. Porque si Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, entonces ¿cómo es el hombre antes de ser alumbrado por la luz verdadera? ¿Cómo es? Ciego. Allí donde no hay luz, la persona es ciega, no puede ver. Y ahora mira más, escucha esto, versículo 18, Juan capítulo número 1, versículo 18. Si Dios es la luz y es la luz verdadera en Cristo, mira lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Si Dios es la luz en Cristo Jesús, pero a Dios nadie le había visto jamás, ¿cómo es todo hombre que viene a este mundo? Ciego. Entonces, ¿qué cosa nos quiere enseñar el Evangelio de Juan en el capítulo número 9 cuando nos habla de un hombre que había nacido ciego de nacimiento? Nos quiere contar la historia de nuestra salvación. Ese hombre ciego de nacimiento representa la condición humana desde nacimiento. Desde nacimiento, el ser humano es ciego. Y usted dirá, pero ya va, ¿cómo es que soy ciego de nacimiento si yo puedo ver? Estoy usando ahora un traje, tengo camisa, corbata, pude manejar, llegué a la iglesia, puedo ver. ¿Cómo es que soy ciego de nacimiento? Atención. La ceguera de nacimiento en la cual cada ser humano ha nacido consiste en que el ser humano no puede por sí mismo ver, entender, comprender a Dios por sí mismo. El hombre no puede ver a Cristo por su propia capacidad. Por eso la historia comienza muy bien escrita. Al pasar Jesús
vio a un hombre ciego de nacimiento. Y usted dirá, pero eso es obvio. El ciego no podía verlo a él porque era ciego. Y entonces Jesús sí podía, y por tanto Jesús lo vio. Antes que el ciego pudiese verlo, Jesús lo vio. Pero eso no es tan obvio. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 1. Para que te des cuenta que a los que no eran ciegos, Jesús quiere enseñar la misma lección. Juan capítulo número 1. Y vamos a leer, por favor, el versículo número 46. Juan capítulo número 1, versículo 46 en adelante. ¿Qué historia se narra aquí en estos versículos? La historia del encuentro de un discípulo llamado Natanael con Jesucristo. Y mire lo que va a ocurrir con Natanael. Escucha esto. Versículo 46 del capítulo número 1. Natanael le dijo a Felipe, su amigo, quien lo había invitado a ver a Jesús. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y... ¿cuál es la invitación de Felipe? Ven a ver, ven y ve. ¿Natanael podía ver o era ciego? No, Natanael podía ver, pero ahora mira el mensaje. Escucha esto, mira la enseñanza. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿quién vio primero aquí? ¿Quién vio primero a Natanael? Antes de que Natanael pudiera ver a Jesús, Jesús lo había visto a él. El ciego de nacimiento no podía ver a Jesús. Así como usted y yo no podemos ver a Jesús antes de que Él nos vea a nosotros primero. ¿Te das cuenta? Es un mensaje que va a escribirse en todo el Evangelio. Está presente en todo el libro. El que vea la cruz es porque Cristo levantado lo atrajo a Él. ¿Te das cuenta? Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cristo entonces es el que inicia la obra de la salvación. Antes de que un hombre o una mujer en la tierra ponga un solo pie en dirección a Cristo, Cristo lo está atrayendo. ¿Te das cuenta? El espíritu de profecía en el camino a Cristo lo dice de esta manera. El hombre puede reformarse y pensar cambiar su conducta, pero allí donde haya un alma con el deseo de ser bueno o reformarse a sí mismo, es Cristo el que lo atrae. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos ver a Cristo sin que antes Él nos comience a atraer. Por tanto, el ciego de nacimiento representa la condición que el ser humano hereda al nacer. Heredamos una debilidad y una incapacidad que nos inhabilita para acercarnos a Dios por nosotros mismos. Nadie busca a Dios de sí mismo. Nadie se acerca a Dios por sí mismo. Nadie pone un pie en dirección a Cristo por su propia voluntad o fuerza. Para que eso suceda, Cristo debe comenzar a atraerlo. Cristo nos debe ver primero. ¿No lo dice la Biblia y lo dice el mismo autor, primero de Juan? Nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Es el mismo autor, es el mensaje de Juan, es el mensaje del Evangelio. Él nos vio primero cuando no podíamos verle a Él. Es lo que enseña el Evangelio. Ahora mira lo que va a pasar aquí. Versículo número 2. Juan capítulo número 9, versículo 2. ¿Lo tiene?
Ahora mire lo que va a ocurrir, porque la historia comienza de manera sumamente interesante. Y le preguntaron sus discípulos, noten, Jesús va pasando, ve al ciego, los discípulos están con él y le preguntan a los discípulos, mira esto, Rabí, ¿quién pecó? ¿El ciego, o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué pregunta tan, pero tan extraña. ¿Por qué es una pregunta extraña? Esta pregunta implica dos creencias totalmente ajenas a la Biblia. Esta pregunta encierra dos creencias totalmente extrañas y ajenas al texto bíblico. Número uno, la pregunta: los discípulos creían que el ser humano durante las etapas inconscientes de la vida antes de nacer. Bien extraña esa creencia. Y número dos, la pregunta de los discípulos implica que ellos creían que el pecado de los padres podía ser heredado por los hijos, de manera que los hijos nacieran para pagar la culpa de los padres. ¡Qué creencia tan extraña! La Biblia enseña en Ezequiel 18 que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no pagará por el pecado de sus padres. Es como si usted lo llevaran a corte porque su papá o su mamá en los años 80 cometieron una infracción de tránsito y no pagaron el ticket. Usted dirá, ¿y a mí qué? ¿Cómo puedo yo pagar en corte o en la cárcel un ticket de mi papá? El hijo no pagará el pecado del padre. Pero los discípulos creían que eso era posible. Por eso preguntan, maestro, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Él mismo? La pregunta es, si él pecó, ¿cuándo pecó? Tuvo que ser antes de nacer. La pregunta es, ¿cómo puede un niño pecar antes de nacer? Si la palabra de Dios declara que el pecado es transgresión de la ley y la ley apela a la razón moral y consciente, ¿cómo puede un niño inconsciente cometer pecado si no ha comprendido la voluntad de Dios? Por otro lado, Jesús les va a dar la respuesta. Jesús los va a enseñar, los va a educar sobre el asunto. Y mira la respuesta de Jesús. Versículo número 3. Respondió Jesús, a ver, ¿para qué nació ciego el hombre? ¿Para qué nació ciego ese hombre? Mira la respuesta de Jesús. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y cómo se han de manifestar las obras de Dios en él? Mira cómo. Versículos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Pregunto, si ese hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifestasen en él, y el que debe hacer las obras de Dios es Cristo, la pregunta es, ¿para qué nació el hombre entonces? Para que Cristo se manifestase delante de él. Para eso había nacido. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Jesús dice, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que Jesús está enseñando algo maravilloso. Durante toda la historia de la humanidad, el día del mundo ocurrió cuando Cristo vivió en el mundo, porque Él con su luz lo iluminó. Pero la noche del mundo es cuando Cristo ya no estaba en el mundo. Por esa razón, atención con lo que Cristo nos quiere enseñar en relación a nosotros. Porque este ciego de nacimiento representa la condición humana en la cual todos nosotros nacemos. Nacemos ciegos. ¿Qué significa nacer ciego? Nacemos inhabilitados, incapacitados de ver a Dios por nosotros mismos. Nadie puede ir a Dios por su propia voluntad o fuerza. Nadie se acerca a Cristo sin que primero Cristo lo comience a atraer.
Cristo es el que inicia la obra de la redención y la salvación en el ser humano. Por tanto, ¿qué significa esto para nosotros? Atención. Una cosa es nacer incapaz de ver a Cristo por nosotros mismos. Pero otra cosa muy distinta es nacer con la culpa de un pecado cometido por nuestros padres o por el primer padre de la raza humana. Una cosa muy distinta es nacer ciegos, es decir, débiles e incapaces de ir a Dios, y otra cosa muy distinta es heredar la culpa de Adán o de mi papá o de mi mamá. Eso es muy distinto. Ningún ser humano ha nacido para pagar la culpa de nadie, ni siquiera la de Adán. Porque todo ser humano, a pesar de nacer ciego, con debilidad e incapacidad para ver la luz y acercarse a Cristo por sí mismo, eso no significa que su condición sea la de un condenado culpable delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Cristo entonces procede con la enseñanza. ¿Y cómo va a proceder? Mire lo que Jesús le dijo al ciego. Atención. Versículo número 6 y 7. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, a ver, ¿qué significa Siloé? Enviado. Pero en el versículo 4 Jesús dice: me es necesario hacer las obras del ¿qué? ¿Quién es el enviado verdaderamente en el capítulo 9? ¿Y el estanque cómo se llama? ¿Qué está diciendo Jesús? Vamos a interpretar. A ver. ¿Existieron curaciones de Jesús en los evangelios en los cuales sanó a un ciego sin necesidad de untar lodo y mandarlo a lavarse? Sí. Jesús abrió la vista al ciego sin necesidad de hacer un milagro, como yo le llamo, en 2 tiempos. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué en este milagro que es tan importante para nosotros, Jesús lo realiza en 2 tiempos? ¿Por qué Jesús hace eso? Permítanme mostrarles por qué. Atención. Si ese hombre, al recibir el lodo en sus ojos y oye la instrucción del enviado de Dios para que vaya al enviado, que se llama Siloé, si ese hombre dice: querido Señor, eres muy amable al untarme lodo en los ojos y eres muy amable al indicarme que vaya a lavarme en Siloé, pero me parece una falta de respeto, teniendo yo mis ojos cerrados, que me pongas lodo, aunque hará más difícil ver, que me pongas lodo, y que teniendo yo los ojos cerrados, me parece una falta de respeto que me conduzcas y me digas: ve a lavarte, sabiendo que no puedo ver. Te agradezco la intención, pero me parece una falta de responsabilidad de tu parte indicarme que vaya a lavarme cuando sabes que no puedo ver. ¿Qué hubiese ocurrido si ese hombre le dice eso a Jesús? Hasta allí llega la cosa. No recibe la vista. Pero él necesita la vista para que las obras de Cristo se manifiesten. ¿Dónde? A él. Él necesita poder ver para ver a Jesús. Pero si él, al oír la instrucción de Cristo, no la sigue, ¿creen ustedes que hubiese recibido la vista? ¿Qué significa eso para nosotros? Mira lo que eso significa. Antes de que Cristo se te presente de manera clara y consciente, por medio de su palabra, por medio de una predicación, por medio de una experiencia con la Biblia o con algún libro, antes de que Cristo se te presente de manera consciente delante de ti, el Espíritu te abre la conciencia para que veas. ¿Dónde encontramos eso? En el Evangelio de Juan. En el capítulo número 3, Nicodemo no podía entender cómo es eso de que necesito nacer de nuevo. Y Jesús le dijo: no te maravilles. El Espíritu sopla de donde quiere y tú oyes su sonido,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está enseñando Jesús? Le estaba enseñando: Nicodemo, la obra del Espíritu es tan misteriosa como el viento. No puedes predecirla, no puedes anticiparla, no puedes programarla, pero de repente el Espíritu influye y ves y sientes y oyes su voz. Escucha esto. Antes de que el hombre se encuentre con Cristo conscientemente, Cristo comienza una obra en el corazón del hombre para atraerlo y acercarlo a sí. El espíritu de profecía en el camino a Cristo dice: mediante influencias visibles o invisibles, el Salvador está constantemente atrayendo el corazón de los hombres a sí mismo. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza, continúa el camino a Cristo, no son palabras mías. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza crea en el corazón del hombre un deseo por algo que no tiene. ¿Y esa obra quién la hace? Si usted rechaza esa obra, cuando Cristo se le presente, lo rechazará también. Pero si ante la influencia del Espíritu de Dios usted abre su corazón, cuando Cristo se le presente, usted lo recibe. ¿Cómo se llama esa obra en la Biblia y en la literatura del Espíritu de profecía? El despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia está enseñado por Cristo cuando le dijo al hombre: ve y te lavas en el enviado. Pero si el enviado era él. Lo que quiere enseñarle es que si ante el enviado cede ante sus instrucciones, cede su voluntad y no se opone, entonces recibe la vista para ver a Cristo. El hombre sigue la instrucción, se lava y recibe la vista, pero no ha visto a Jesús todavía. Y Jesús voluntariamente por un momento se oculta. Ya vas a ver para qué se oculta. Escucha esto. El hombre recibe la vista y entonces regresa a donde probablemente estaba cuando Jesús lo encontró. Cuando la gente lo ve y sus familiares lo reconocen, comienzan a decir: ¿no era este que era ciego? Y dice: sí, él era. Y lo llaman: ¿eras tú el ciego? Sí, yo soy. E inmediatamente se reúnen los líderes religiosos, los fariseos, y comienzan a interrogar: ¿era ciego? Sí, yo era ciego. ¿De verdad era ciego? Vamos a llamar a los padres. Llaman a los padres. ¿Este es el hijo suyo? Sí, es nuestro hijo. ¿Era ciego? Sí, era ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Y los padres temen ante la presión de los fariseos religiosos y le dicen: pregúntenle mejor a él porque él tiene suficiente edad. Entonces el ciego le dice: sí, yo era. ¿Pero cómo te abrió los ojos? Bueno, este hombre llamado Jesús me untó lodo en los ojos y me dijo que fuera y me lavé y ahora regresé viendo y ahora veo. No es posible. ¿Cómo es que te abrió la vista? Pero ya se los dije antes, respondió el ciego. ¿Queréis ahora vosotros también ser discípulos suyos? Pregunto, ¿qué estaba haciendo y permitiendo Jesús con el ciego delante de los fariseos? Los fariseos habían visto a Cristo y lo habían rechazado. Ahora Jesús les estaba enviando una luz por medio del ciego a los fariseos para que cuando lo volvieran a ver, lo recibieran. Mira qué misericordioso el Maestro. Jesucristo envía al ciego para que los fariseos vean la obra y la certifiquen. Envía a los padres para que les certifique que él había nacido ciego. Y el hombre ciego les dice: desde el principio del mundo, nunca se había oído que un hombre abra los ojos a uno que había nacido ciego de nacimiento. Y esto es maravilloso, que vosotros no sepáis quién es él, y a mí me abrió los ojos. ¿Qué cantidad de luz estaban recibiendo esos religiosos fariseos? Pero ante la luz del ciego, no la aceptaron, la rechazaron. Y cuando se encuentran con Cristo, los rechazan a él. ¿Te das cuenta cómo funciona la cosa? Entonces, la historia transcurre.
Y cuando este hombre que había nacido ciego confronta a los fariseos y les dice: ¿queréis vosotros acaso también ser discípulos suyos? ¿Qué responden los fariseos? Mira la respuesta de los fariseos. Juan capítulo número 9, versículo número 34. Esta respuesta es impresionante. Y no es casualidad que la Biblia ponga esto en boca de los fariseos. Los fariseos en todos los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los evangelios, los fariseos son los enemigos. Escucha esto. Mira lo que dicen los fariseos. Respondieron y le dijeron, versículo 34: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Una pregunta: de acuerdo con la Biblia, ¿cuál era la secta religiosa que enseñaba que ese hombre había nacido del todo en pecado? Los fariseos. Jesús nunca dijo que ese hombre había nacido en pecado. Dijo que había nacido ciego, pero que no había pecado ni él ni sus padres para que haya nacido así. Pero los fariseos pensaban que había nacido del todo en pecado. ¿Te das cuenta? Escucha esto. Jesús había estado siguiendo el caso. No se había desentendido. Lo había mandado a lavarse, pero lo estaba siguiendo. Ya vas a ver por qué. Versículo 35. Escucha esto. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Cómo lo supo? Jesús estaba pendiente. Había seguido cuidadosamente el caso. Y ahora mira lo que dice la Biblia. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Pregunto, ¿por qué la Biblia dice y hallándole? Porque Jesús lo estaba ¿qué? Buscando. Cuando el ciego no podía ver a Cristo, Cristo lo vio primero. Cuando el ciego fue expulsado de la sinagoga, Cristo lo encontró. Cristo nos está buscando también a nosotros. Cristo salió a tu encuentro. Cristo quiere que veas las obras de Dios. Cristo quiere mostrarse a ti. Quiere revelarte su luz. Cristo te está buscando y te va a encontrar. Vino para eso. Vino para encontrarte. Y ha estado pendiente desde tu nacimiento de ti para encontrarte. No eres tú el que lo buscas. Él vino a buscarte. No existe una parábola de una oveja que encuentra al pastor. Él vino a buscarte. Él salió a encontrarte y te va a encontrar. ¿Cómo sabemos que te va a encontrar? Porque la Biblia dice que Él es la luz verdadera que alumbra a alguna parte de los hombres. A todo hombre que viene a este mundo, aunque sea un rayo de su luz, te vas a llevar. ¿Y por qué es necesario que todo hombre perciba, aunque sea un rayo de Cristo? Un rayito de su luz. ¿Por qué es necesario? Ya vas a ver por qué es necesario. Mira lo que va a decir la Biblia a partir de Juan capítulo número 9, versículo 36. Respondió vamos a leer el versículo 35, ya que nos falta una parte por leer. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? La pregunta es: ¿qué derecho tiene Jesús para preguntarle a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué cosa ha hecho Jesús por este hombre que lo capacita y lo habilita para preguntarle: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Escucha esto. Antes de que Jesús le pidiera a este hombre creer en él, ¿había hecho algo ya por él? Antes de que Jesús le pidiera creer en él, Jesús le había abierto los ojos. Y ahora escucha. Antes de que Jesús se aparezca en tu vida y te pida creer en él,
Jesús ya te ha dado su vida. Cuando tú crees en Él, Él no se monta a la cruz para morir por ti. Antes de que tú creas en Él es la razón de tu vida en el mundo. El pan que comes, el agua que bebes, el aire que respiras, todo lo que puedes lograr hacer en este mundo, Él lo compró con precio de sangre. Tú no estás vivo como parte de una ley natural, como parte de una energía natural inherente que se propaga a sí misma de generación en generación. No, señor, usted vive porque Cristo Jesús, con amor infinito y eterno, compró su vida para que usted viva en esta tierra con precio de sangre. Antes de decirte, crees en mí, Él ya te ha dado vida. Cuando Él se te aparece, Él ya te compró con precio de sangre. Así que Él pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ahora mira la respuesta del hombre. Versículo número 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Oh, ¿quién es Jesús? Jesús le dijo, pues le has visto. ¿Cómo es posible que este hombre esté ahora viendo a Jesús si no fue por el mismo Jesús? ¿Te das cuenta? Cuando tú eres capaz de ver al Hijo, cuando tú eres capaz de verlo, comprender quién es Él, es porque Él te hizo capaz de hacerlo. Él es el iniciador, Él es el principio, la mitad del camino y el fin del camino. Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. La fe por medio de la cual somos salvos es también un don de Cristo. ¿No lo dice la Biblia? Efesios capítulo número 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe por la cual crees en Cristo es también un don de Cristo. ¿Te das cuenta? Y entonces mira lo que va a ocurrir. Esta es la parte final de la historia. Y es la parte más importante de la misma. Vamos a prestar bastante atención estos últimos 10 minutos. Escucha esto. Versículo 38. Y él dijo, el que había sido ciego, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, versículo 39. Leamos con cuidado. Jesús dijo así, escucha esto. Para juicio he venido yo a este mundo. Necesitamos tener esto muy claro, pero demasiado claro. Jesús vino al mundo según la historia, el contexto y la trama de Juan capítulo número 9 y de todo el Evangelio. Jesús vino a este mundo no para condenar al mundo. Versículo número 17 en adelante del capítulo 3 dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora en el capítulo 9 Jesús dice que vino al mundo para juicio. La pregunta es, ¿en qué consiste ese juicio para el cual Jesús ha venido al mundo? ¿En qué consiste el juicio? Miren lo que consiste. Atención con esto. Versículo número 39. Jesús dice así: para juicio he venido yo a este mundo. Y aquí está el juicio. Para que los que no ven, vean. Vamos a hacer una pausa. De acuerdo con el capítulo número 9, ¿quién no podía ver? El ciego. Pero de acuerdo con Juan capítulo número 1, toda la humanidad ha nacido ciega. Así que Jesús viene a este mundo para habilitar a los que no podían ver a Dios para que pudieran ver a Dios. Jesús es la luz del mundo que alumbra a todo hombre.
De manera que Jesús viene a la tierra con el propósito de hacer que la humanidad incapaz de ver a Dios y comprender su plan de salvación pueda ser habilitada para percibir, comprender la voluntad de Dios. Jesús habilita al hombre para ver a Dios y conocerle. Jesús entonces trae al hombre la capacidad de ver a Dios y conocerle. Eso es lo que Jesús dice: he venido para juicio, para que los que no ven, vean. Ahora mira esto. De acuerdo con lo que hemos entendido, la humanidad ha nacido ciega como el ciego nació ciego. Y ahora el versículo 39 en la segunda parte termina por decir lo siguiente. Escuchen esto. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean ¿qué cosa? Pero ya va, un momento. Nosotros dijimos que la humanidad había nacido ciega. ¿Cómo es que hay personas que ven y son cegadas? El versículo siguiente nos lo aclara. Escucha esto. Versículo número 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Una pregunta. En esa pregunta, los fariseos, ¿qué están diciendo implícitamente? Yo ciego. No, señor. Yo veo. ¿Cómo es que te atreves a decir que has venido al mundo para que los que no ven vean? ¿Acaso yo soy ciego como este es ciego? Los fariseos creían que veían. Pero ¿saben qué? Era un engaño de su perverso corazón. Porque ellos tampoco veían. Pero creían en su orgullo que no necesitaban a un Cristo que los iluminara para ver y conocer a Dios. Eran orgullosos. Creían que no necesitaban de nada que los guiara a Dios. Ellos se guiaban solos. Ellos eran los líderes. Ellos conducían. No necesitaban ser conducidos. El orgullo los había cegado, pero ellos no lo sabían. ¿Qué? ¿Predicador? ¿Te volviste loco? ¿Yo necesitar de Jesús? No, señor. Yo no necesito de Jesús. Mírame, estoy suficientemente bien. Me va bien en el trabajo. Soy bueno con mis hijos. Soy bueno con mi esposa. Soy un buen padre. Proveo. No tengo vicios. Trabajo bien duro. ¿Para qué necesito a Jesús? No necesito a nadie llamado Jesús. No necesito rendirme ante nadie. El orgullo del corazón humano es perverso y engañoso. Tan perverso y engañoso es el corazón que nos hace creer que vemos cuando en realidad somos ciegos. Jesús vino para juicio, para que los que creen que ven sean cegados. ¿Cómo es cegado el hombre que cree que ve? Aquí está la respuesta. Versículo número 40. Versículo número 41, perdón. Escucha esto. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Hagamos una pausa. ¿Había un hombre que había nacido ciego allí? ¿Jesús le contaba pecado a este hombre? Los discípulos preguntaron: ¿quién pecó, este o su padre? ¿Jesús le contaba pecado mientras era ciego? Usted dirá: pero esto es el ciego, con nosotros no se aplica. Palabras textuales de Cristo, capítulos más adelante. Juan capítulo número 15. Juan capítulo número 15, versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen? Juan capítulo
capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Pregunto, ¿es claro que Jesús está hablando del mundo? Claro, está hablando acerca del mundo. Versículo número 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, ¿de quién está hablando Jesús? Del mundo. Escucha esto. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían lo mismo que dijo el ciego. Lo mismo que dijo el ciego dice del mundo. ¿Qué significa eso? Te voy a dar una de las mejores noticias de toda tu vida. Jesucristo no te lleva a juicio por la forma en la que naciste. No te juzga por la forma en la que has venido a este mundo. No te juzga por tu debilidad. No te juzga por tu incapacidad de ir a Dios. No te juzga por tus tendencias. No te juzga por lo que has heredado. No te juzga por tu familia. No te juzga ni siquiera por lo que ha sido tu vida, desde tu nacimiento hasta el día en que Cristo se te muestra. No te juzga ni te cuenta eso. Y entonces, ¿qué es lo que te cuenta en el juicio? Lo único que te cuenta en el juicio es lo que respondiste cuando Él te encontró y te preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Nada de lo que has hecho, nada de lo que has heredado, nada de lo que ha sido tu vida cuenta para el día del juicio antes de que te encontrases con Cristo. Pero desde el día y la hora en que Cristo se te mostró, ese encuentro define tu juicio. Escucha esto. Termina Jesús diciendo, Juan 9:41, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos. Pregunto, ¿cuándo dijeron los fariseos que veían? Los fariseos no dicen en ninguna parte nosotros vemos. Pero eso fue lo que ellos implicaron en su pregunta. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le dice, estás diciendo que ven, ¿ves? Ustedes están diciendo que ven. Entonces Jesús dice, pero ahora, porque decís, vemos, ¿qué cosa ocurre con el pecado? ¿Vuestro pecado qué? ¿Cuándo permanece el pecado sobre el ser humano? Cuando rechaza la luz de Cristo. ¿Enseña eso el Evangelio de Juan? Juan capítulo 3, versículo 18 al 19. Juan capítulo número 3, versículo 18 al 19. ¿Qué enseña el Evangelio de Juan en relación con la condenación y el pecado? Miren lo que consiste. Atención. Juan capítulo número 3, versículo 18 al 19. El que en él cree no es condenado. ¿Qué pregunta le hizo Jesús al hombre que había sido ciego? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, ¿cuál es la pregunta que determina la sentencia en el día del juicio? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Jesús dice, el que cree en Él no es condenado. Y estas son palabras de Jesús. Jesús es el que está hablando a Nicodemo. El que en Él cree no es condenado. La pregunta que decide el destino eterno de tu vida es la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Tu condición de nacimiento no determina tu heredad. Tu condición de nacimiento no determina tu juicio. Lo que hayas hecho en el pasado no decide tu juicio. Lo que hayas hecho o dejado de hacer hasta el día en que encontraste a Cristo no decide tu vida futura. Lo único que cuenta en el día del juicio para ti que encontraste a Jesús o para ti que eres encontrado por Jesús es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Si crees, no eres condenado. Es la promesa.
Es su promesa, es su palabra. El que en Él cree no es condenado. ¿Y ahora qué ocurre con el que no cree? Vamos a ver. Versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha heredado la culpa de la transgresión desde el jardín del Edén en Adán. No, Señor. Allí no dice nada de eso. ¿Qué dice? Mira lo que dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué determina la condenación? Versículo 19. Esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿En qué consiste la condenación del mundo? Que la luz brilló, que la luz te encontró, que Cristo se te mostró y los hombres no creyeron en Él. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa esto para ti y para mí? En el día del juicio, delante del trono blanco y excelso del universo, los hombres y mujeres que han vivido sobre la faz de la humanidad no recibirán condenación por cómo nacieron, por lo que hicieron antes de encontrar a Cristo, por nada de eso. La única razón por la cual un ser humano, por el cual Cristo murió y a quien Cristo no le contó pecado hasta el día en que lo encontró, la única razón por la cual un hombre sea perdido es porque ante la luz de Cristo el hombre dijo no. La única razón. No hay razón para que el ser humano se pierda. No hay razón. No hay razón para que pierdas una gracia tan extraordinariamente amorosa como la gracia de Cristo, que no te cuenta nada de la vida, sino solamente la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? No hay razón para que te pierdas. No hay razón. Los perdidos se pierden sin causa, porque ante la luz prefirieron las tinieblas. Mi querido amigo y hermano, hoy Cristo te ha encontrado. Hoy has oído de su amor. Has visto su luz. Él te ha hablado y solo te hace una pregunta que determina el destino eterno de tu vida. Una sola pregunta Él te hace hoy. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? De esa pregunta depende tu vida. Pero Él no es injusto al pedirte que creas en Él. Porque hoy has llegado aquí precisamente gracias a Él. Él te ha dado entendimiento, te ha dado fuerza, te ha dado el dinero que llevas en tus bolsillos, te ha dado una mente capaz de oír, ojos para ver, oídos para oír, te ha dado vida, puso pan en tu mesa o tortillas en la mesa. Él puso comida allí. Agua, jugo, horchata, para que sepas que te ama y te ha traído hoy para preguntarte: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Por amor al cielo, si lo ves, no lo rechaces. No lo rechaces. Te ha traído. ¿O acaso crees que es casualidad que estés aquí hoy? Por amor al cielo. La única razón por la que llegaste aquí es porque Él comenzó a atraerte. No lo rechaces. Por eso yo quisiera preguntar en esta noche: ¿hay alguna persona, no importa si es adventista o no adventista, bautizado o no bautizado, no importa, hay alguna persona que hoy
diga en su corazón: Señor Jesucristo, verdaderamente eres bueno y anhelo recibirte en mi vida. No quiero rechazarte, quiero ver tu luz y creer en ti. ¿Hay alguien que quiere decirle así al Señor el día de hoy? ¿Puedes ponerte en pie en esta hora, por favor? ¿Hay alguien que quiera decirle: Señor, yo no sabía cuán bueno eres? Qué bendita esperanza, qué bendita salvación, que solamente me preguntas si creo en ti, habiéndome hecho tanto bien. Qué bendito amor, Señor, que no me juzgas por lo que ha sido mi vida pasada. Qué bendito amor que me pregunta solamente si creo. Eso es lo único que decido en mi vida. Solo eso. Padre bendito y santo Señor, nosotros bendecimos, adoramos a Cristo por su inmenso amor y bondad. Bendito Padre, nos has mostrado cuán bueno eres al no tomar en cuenta nada de nosotros, solamente si respondemos con fe ante tu llamado e invitación. Padre Celestial, si este amor no compunge el corazón y lo aplasta en su orgullo, si este amor no saca el orgullo del corazón, Señor, nada más en el universo podrá hacerlo. Señor, yo te ruego que tu amor haya sido suficientemente fuerte y presentado hoy con claridad para que brilles en el corazón de todos los presentes. Bendito Padre, sigue trabajando por el Espíritu Santo en cada conciencia para que ante tu luz podamos responder, Señor. Gracias por mostrarnos a Cristo bendito y santo en su bondad delante de nosotros. No permitas que le digamos que no. No permitas que lo rechacemos hoy. Permite que podamos recibir su llamado y con humildad decirle: creo, Señor, te adoro. Gracias, buen Señor. En el nombre preciosísimo de Jesús, el Señor.